Hola Santi, buenas tardes. ¿Cómo estás Santi? Buenas tardes. Muy bien, Rami, quiero que veamos dos temas básicos. Uno que es la inflación minorista, porque muchos decían, bueno, es estacional, sin embargo se acelera. Estamos lejos de los números que el gobierno había planteado, pero claro, la exigencia era demasiado. Habían planteado llegar a un fin de año casi sin inflación. Y por otro lado, el crawling peg. Si realmente el crawling peg va a ayudar a esa predicción. Todo tuyo, Rami. Bueno, perfecto. Sí, son dos preguntas muy relevantes y que están de alguna manera vinculadas entre sí. Si nos metemos a analizar el dato de inflación, si querés, con un poco más de profundidad, que por ahí lo que uno ve en los análisis Ujú. de los medios, ¿no? Donde básicamente lo que se hace es reproducir el comunicado del INDEC y los grandes títulos, vos tenés ahí que pasaron, digamos, bastantes cosas que explican este número del 2,7, que recordá se compara con el 2,4 de noviembre, veníamos de 4 meses donde el gobierno mes a mes, de alguna manera, digamos, celebraba la baja en la inflación tanto respecto al mes anterior como respecto a un año atrás. Eso en diciembre se pausó. ¿Por qué se pausó? Bueno, básicamente porque te jugaron de otra manera bien distinta a lo que es el rubro que más ponderación tiene, que es alimentos, que pasó de un 0,9 que nos había sorprendido bastante en noviembre, 0,9%, a un 2,2%. Y ahí lo que te influyó fue una parte, podríamos decir, algunos precios que se reacomodaron y algo que ya habíamos advertido aquí, que es el aumento que había tenido en el precio de la carne, que dentro del rubro de alimentos tiene un peso bastante relevante. La carne aumentó un promedio un 8% en diciembre, con lo cual eso te agregó casi 0,2 o 0,3 puntos al índice general. Respecto a los estacionales que vos mencionabas, es bastante curioso porque el gobierno habla de una estacionalidad positiva, pero sin embargo, si vos te fijas dentro del índice, lo que son los precios estacionales, que más o menos son el 10% de la canasta, pasó algo que no vemos en la serie, digamos, nueva del IPC desde el 2017, y es que tenés 2 meses consecutivos de caída, o sea, deflación de precios de estacionales. O sea que en realidad, te diría, los estacionales ayudaron al gobierno a que el número nos dé un poquito más alto, ¿no? Porque si te da negativo, quiere decir que le resta al índice, con lo cual no fue un problema estacional. Más bien Eso te sí, diría fue un claro. problema que, Eso es interesante lo que planteas, porque la estacionalidad implica que hay productos que se consumen básicamente en diciembre que por lo general aumentan de precio, y en lo que me estás planteando vos es que justamente ayudaron a que la inflación no sea más alta de este 2,7. exacto, veníamos de noviembre, donde ya nos había sorprendido que habían dado 1,2% negativo, y ahora en diciembre dieron menos 1,4%. Ya te digo, la única vez que tuvimos deflación de estacionales fue en un mes de 2017 y nunca más lo tuvimos, y menos 2 meses consecutivos. Ahí ya algo, te diría, muy extraordinario, incluso desde lo estadístico, si querés. Claro. Después, cuando vos descomponés por tipo de bienes, o sea, qué hay, lo que hay dentro del índice, vos recordás que la canasta del consumo que mide el INDEC, a diferencia, que es algo que también se debatió bastante, ¿no? A diferencia de la que mide, por ejemplo, en Cava, Sí. 2 tercios de la canasta del INDEC son bienes y un tercio son servicios. Ahora, cuando vos mirás a qué velocidad viajan cada uno, los bienes hace 3 meses están viajando, si querés, al crawling peg, al 2%. Vienen subiendo, digamos, todos los bienes que están en el índice al 2%. Y los servicios, que es el otro un tercio, viajan al 4,4%. ¿Y por qué viajan más rápido? Bueno, porque detrás de esos servicios está no solamente, digamos, servicios como el turismo, etcétera, sino los servicios sobre los que el gobierno tiene incidencia, que son básicamente las tarifas de agua, gas, electricidad, las tarifas de las comunicaciones, etcétera. O sea que hay un tercio del índice que viaja más rápido. Y ahora vamos a tu segunda parte de la pregunta. Primero ¿Qué es lo que va a ser? quiero incorporarte otro dato que te sumo, porque en la pantalla de Canal E hablamos con todos los sectores, no solamente con los economistas, sino hablamos también con los panaderos, que te dicen que el pan no aumentó en el último año. La pregunta, Rami, es ¿cuánto pondera el pan en estos índices y qué pasa cuando haya aumento del pan? Bueno, el pan, los panificados en general dentro del rubro alimentos y bebidas es menos del
2,5%, si mal no recuerdo. O sea, el ítem que individualmente más peso tiene eso es justamente los 5 cortes de carne que Bien, releva el INDEC. O sea que ahí podés tener, digamos, una incidencia, pero es muy acotada. bien. Ahora, fíjate la segunda parte de la pregunta que vos me decías, ¿no? El crawling peg. Yo te decía, bueno, los bienes que son muy sensibles a lo que pasa con el tipo de cambio, es 2/3 del índice, ya están viajando al crawling peg, al 2%. Si el gobierno ahora baja el crawling peg a la mitad, es lo que anunció el Banco Central el jueves en su reunión de directorio, quiere decir que uno esperaría que ahora entonces los bienes de a poco vayan al 1% mensual. Pero, ¿qué va a pasar? Al mismo tiempo, los servicios están viajando más alto, o sea que en realidad al final del día lo que te aseguraría esta nueva decisión del Banco Central es que quizás te diría a partir de abril o mayo el índice perfore el 2% y tengas una inflación que va a estar oscilando entre el 1,4 y el 1,7%, alrededor, digamos, de ese número hasta el proceso donde el gobierno con más intensidad, obviamente, va a hacer uso de ese dato, que va a ser en junio, cuando se empiecen a armar las listas de cara a las elecciones legislativas de octubre. O sea que el gobierno apuesta a bajar la inflación en ese último escalón, sobre todo a partir de, diría, de abril, después que pase marzo, que marzo también es un mes como diciembre complicado porque tenés la vuelta al colegio y la parte de educación también tiene un peso en el índice, algo de estacionales que tiene que ver con el cambio de temporada en indumentaria, etcétera. Es un mes que en general es más alto que febrero, con lo cual ahí seguramente veamos un índice que esté a penitas por arriba del 2%, tratando de perforar el 2%. Y después sí, en abril o mayo, ya con más margen y con el crawling peg ya implementado, vas a estar en esos rangos que hablábamos recién. Claro, ahí te pregunto dos cosas. ¿Es una buena implementación? ¿Cuál es el costo que tiene? Porque las medidas económicas tienen un efecto, pero también tienen un costo. Y por otro lado, te preguntaba, ¿cuál crees que puede ser la inflación 2025, si está más cerca de lo que dice la gran mayoría, 25-30, o lo que dice el gobierno, que esté por debajo de 20? Exacto, acordate que el gobierno en el presupuesto que finalmente no se trató, digamos, ni en extraordinarias, ni parece que tampoco el gobierno, digamos, lo va a querer incluir en la agenda legislativa, había previsto una inflación del 18%. Para que eso se realice, vos tenés que tener un índice de inflación promedio por mes que esté por debajo, digamos, del 1,6%, con lo Claro. cual yo te decía recién, bueno, por lo menos 3 meses vas a estar arriba. Ahí perdí la conexión, Rami. A ver si te podemos volver a conectar, porque la verdad que es sumamente interesante estos dos temas que veníamos tratando, que tiene que ver solamente, obviamente, con el crawling peg del 1% a partir de febrero, y esta idea que coincide Ramiro Tosi, economista, de que el crawling peg va a llevar a que estos bienes que viajan al 2% viajen a un precio, a una velocidad menor y puedan bajar un poco la inflación. Vamos a ver si los reconectamos y si no, son muy claras las dos posiciones y la deflación de los precios y de los elementos estacionarios también es un gran dato para aportar a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya